Hay algo dentro de ti que el mundo necesita. Algo que no compraste ni aprendiste, algo que no puedes explicar del todo, pero sabes que está ahí. Tal vez lo has sentido cuando hablas y alguien se conmueve, o cuando oras y la atmósfera cambia. Quizás cuando ayudas a alguien y sin saber cómo, dijiste justo lo que esa persona necesitaba o hiciste algo que sanó su alma. Eso que sientes no es casualidad. Es un don. Es un regalo del Espíritu Santo. En la Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se nos habla de 9 dones del Espíritu Santo, repartidos no según el esfuerzo humano, sino según la voluntad de Dios. No son talentos naturales ni habilidades adquiridas. Son herramientas divinas para cumplir un propósito más alto: edificar, sanar, guiar, consolar y transformar. Lo más increíble es que Dios ya te ha dado uno o más de estos dones, incluso si todavía no lo sabes. No importa si te consideras débil, imperfecto o inexperto. Dios no escoge a los capacitados, Él capacita a los que escoge. Y si estás viendo este video, no es por casualidad. Es porque tu espíritu ya comenzó a despertar. Hoy no solo vas a conocer cuáles son esos 9 dones. Vas a empezar a descubrir cuál o cuáles habitan en ti. Y eso cambiará para siempre la manera en que te ves a ti mismo y cómo te dejas usar por Dios. Prepárate. Porque al final de este video, vas a entender por qué el Espíritu Santo te eligió. Y antes de seguir adelante, deja una semilla de fe en los comentarios escribiendo: Señor, activa en mí el don que tú elegiste para mí. Porque cuando lo declaras, no estás repitiendo palabras vacías. Estás abriendo tu corazón al propósito que el Espíritu Santo ya depositó en ti. Es una afirmación espiritual que prepara tu interior para recibir revelación, guía y dirección divina. Tal vez aún no sepas cuál es tu don. Tal vez dudas si lo mereces. Pero si estás aquí, si has escuchado cada palabra con el corazón dispuesto, eso ya es una señal poderosa. Porque el Espíritu Santo no busca perfección. Busca disponibilidad. Decláralo con fe, aunque sea pequeña. Escríbelo creyendo, aunque todavía no entiendas del todo. Porque cuando tú lo dices, algo en tu interior comienza a alinearse con tu llamado eterno. Y ahí es donde empiezan a suceder los milagros invisibles: claridad sobre tu propósito, sensibilidad para oír a Dios, deseo de servir y ser instrumento de algo más grande que tú. Y si este mensaje ha tocado algo profundo dentro de ti, te invito a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete, activa la campanita y dale like, no solo por rutina, sino para que esta palabra pueda llegar a otros corazones que están esperando descubrir el don que llevan dentro. Aquí no solo hablamos de Dios. Aquí lo escuchamos, lo buscamos y nos dejamos transformar. Ahora sí, comencemos. Don número 1, palabra de sabiduría. Hay momentos en la vida en los que una sola frase, dicha en el momento justo, puede cambiarlo todo. No porque sea elocuente ni porque suene inteligente, sino porque lleva la sabiduría del cielo. Ese tipo de palabra no nace del intelecto humano, sino del Espíritu Santo. Y cuando fluye, no solo ilumina una situación, sino que puede revelar la voluntad de Dios de manera tan clara que el alma encuentra paz al instante. Eso es la palabra de sabiduría. Este don no se trata de saber muchas cosas. No tiene que ver con años de estudio ni con títulos universitarios. La sabiduría de la que habla la Escritura no es humana, sino celestial. Es la habilidad de ver una situación desde la perspectiva de Dios y ofrecer una respuesta, una guía o una decisión que parece imposible de encontrar, hasta que el Espíritu habla a través de ti.
Un ejemplo poderoso de este don se encuentra en la historia del rey Salomón. En Primera de Reyes 3, dos mujeres se presentan ante él, ambas reclamando ser la madre del mismo bebé. No había testigos, no había pruebas. Cualquier juez humano habría estado perdido. Pero Salomón, lleno de sabiduría dada por Dios, hizo algo inesperado, pidió que trajeran una espada y que dividieran al niño en dos. La verdadera madre, al oír esto, rogó que el niño fuera entregado a la otra mujer, con tal de que viviera. Y ahí, Salomón supo la verdad. Eso no fue lógica. Fue sabiduría divina. Hoy, este don sigue activo. Se manifiesta en personas que, sin saber cómo, dan consejos que restauran matrimonios, resuelven conflictos imposibles o toman decisiones inspiradas que bendicen a muchos. Tal vez te ha pasado, estás hablando con alguien y de pronto dices algo que ni tú habías pensado antes, pero esa frase toca el corazón de la persona como si viniera del mismo cielo. Después te preguntas, ¿de dónde salió eso? Salió del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría también puede manifestarse en situaciones de crisis. En momentos donde todos están confundidos, la persona que tiene este don puede decir algo que calma las aguas, que traza un rumbo claro, que revela lo que hay que hacer. No grita, no impone, no busca brillar. Solo habla, y su palabra ilumina. ¿Y cómo saber si tú tienes este don? Aquí van algunas señales. La gente suele acudir a ti buscando consejo, incluso personas que no conoces bien. Cuando hablas en momentos clave, tus palabras producen paz, dirección o claridad. ¿Has tenido experiencias donde dijiste algo que luego sentiste que no venía de ti, sino de lo alto? En oración, recibes ideas o soluciones que humanamente no habías considerado. Tu deseo más profundo no es tener razón, sino ser útil a Dios para guiar a otros. Si alguna de estas señales te resuena, el Espíritu Santo puede estar usándote en este don. Pero recuerda, no es para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Él te lo da para edificar, no para presumir. Pídele al Señor que aumente este don en ti. Pero también entrégale tu lengua, tus pensamientos y tu corazón. Porque la palabra de sabiduría necesita canales limpios, dispuestos a hablar solo cuando Dios habla. Y si aún no lo tienes, no te preocupes. El Espíritu reparte los dones como Él quiere, pero también responde al anhelo del corazón. Sigue atento. Puede que el tuyo sea otro. ¿Listo para descubrir el siguiente? Vamos al segundo don, palabra de conocimiento. Don número 2, palabra de conocimiento. A veces sabes cosas que no deberías saber. Sientes que algo en tu interior te revela verdades ocultas, detalles que nadie te contó, heridas que nadie confesó. No es intuición ni sospecha. Es algo más profundo, más certero. Es conocimiento revelado por el Espíritu Santo. La palabra de conocimiento es uno de los dones más sorprendentes del Espíritu. No es el resultado de la observación ni de la deducción lógica. Es saber algo que humanamente no podrías saber, porque Dios mismo te lo revela. Puede ser algo sobre el pasado de una persona, su situación actual, sus pensamientos más íntimos, o incluso un pecado oculto que necesita ser confesado para que haya sanidad. Un ejemplo poderoso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús se encuentra con una mujer samaritana junto a un pozo. En medio de la conversación, Jesús le dice, «Has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido». La mujer queda impactada. Nadie podía saber eso, excepto alguien enviado por Dios. Ella responde, «Señor, me parece que tú eres profeta».
Lo que ella percibió fue exactamente eso, la manifestación de la palabra de conocimiento. Este don no es para exponer a nadie, ni para humillar. Todo lo contrario. Es para sanar, restaurar, confirmar que Dios te ve, te conoce y te sigue amando. Muchas personas han sentido el toque de Dios cuando alguien, sin conocerlas, les ha dicho algo que solo ellas sabían. Y al escucharlo, han llorado, se han quebrado y han abierto su corazón a Cristo. Hoy en día, el Espíritu sigue hablando de esta forma. Quizá te ha pasado, sientes que debes orar por alguien y en tu interior sabes que esa persona está pasando por algo específico. Luego lo confirmas y te preguntas, ¿cómo lo supe? O tal vez has estado orando y de repente te viene un nombre, una fecha, un lugar, y cuando lo compartes, esa palabra toca a la otra persona en lo más profundo. Ese es el don en acción. ¿Cómo saber si tú tienes este don? Aquí algunas señales. Tienes momentos donde percibes con claridad cosas que nadie te ha dicho. Al orar por otros, recibes impresiones mentales, frases o detalles muy específicos. Has tenido experiencias donde hablaste algo que no sabías, pero que fue confirmado como cierto. A menudo, las personas reaccionan con sorpresa cuando les compartes algo que sienten que solo Dios podía saber. Sientes que este conocimiento no viene de ti, sino de una fuente superior. Este don es delicado. Requiere humildad, prudencia y sensibilidad espiritual. No todo lo que Dios te muestra es para hablarlo. A veces es solo para interceder en silencio. Otras veces es para compartirlo con amor, con ternura, con un corazón que busca levantar, no herir. Si sientes que este don puede estar en ti, pídele al Espíritu que te entrene, que te enseñe a usarlo con sabiduría y compasión. No se trata de impresionar a nadie. Se trata de que alguien pueda sentir, Dios me ve, Dios me conoce, Dios está conmigo. Y si aún no lo experimentas, no te sientas menos. Cada don tiene su belleza y su propósito. Lo importante no es cuál tengas, sino que estés dispuesto a ser un instrumento limpio para lo que Dios quiera hacer a través de ti. El próximo don es igual de impactante, pero en otro nivel, la fe sobrenatural. Don número 3, fe sobrenatural. Hay una fe que viene por escuchar la palabra de Dios, y que todos podemos desarrollar. Pero hay otra fe, más profunda, más poderosa, que no se aprende ni se entrena. Es una fe sobrenatural que se activa en momentos clave, cuando el Espíritu Santo toma tu interior y te hace creer sin dudar, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Ese es uno de los dones más impresionantes del Espíritu, la fe como don espiritual. Este tipo de fe no es solo creer que Dios existe, ni esperar que las cosas salgan bien. Es una certeza absoluta, una convicción inquebrantable, que no depende de emociones ni de lógica. Es la fe que sostiene cuando todo tiembla. Es la fe que ve la victoria antes de que llegue. Es la fe que abre puertas, desafía lo imposible y mantiene firme el corazón incluso ante la muerte. Un ejemplo de esta fe lo vemos en Pedro, cuando Jesús lo llama a caminar sobre el agua en Mateo 14. Pedro, por un momento, creyó de forma total. No razonó, no calculó, simplemente se lanzó fuera de la barca. Y mientras mantuvo esa fe sobrenatural, caminó sobre el mar. Solo cuando dejó de mirar a Jesús y comenzó a dudar, se hundió. Lo que lo sostuvo en el agua no fue su habilidad, fue esa fe activada por el Espíritu. Otro ejemplo impactante es el de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado, levantó los ojos al cielo y declaró que veía a Jesús de pie a la diestra de Dios. Incluso en su muerte, su fe no se quebró. Esa no era una fe común.
Era un don. Hoy en día, este don se manifiesta en personas que oran por milagros imposibles, que se mantienen firmes en medio de diagnósticos terminales, que creen sin titubear cuando otros ya se han rendido. Son aquellos que, cuando todo se derrumba, te miran a los ojos y te dicen, Dios lo va a hacer. Y algo dentro de ti les cree. Porque no están hablando desde su mente, sino desde una fe que viene del cielo. ¿Y tú? ¿Cómo saber si tienes este don? Sientes una confianza sobrenatural en Dios, especialmente en momentos de crisis. Otros se fortalecen cuando te escuchan hablar, porque tu fe es contagiosa. Has declarado cosas que luego sucedieron, sin tener razones visibles para creer. No te paralizas fácilmente ante lo incierto, en cambio, te sientes empujado a avanzar. Sabes que lo que crees no es normal, y aún así, no puedes dejar de creerlo. Esta fe sobrenatural no significa que nunca tendrás miedo. Significa que, aun con miedo, tu convicción en Dios será más fuerte. Que cuando otros retrocedan, tú darás un paso adelante. Y que cuando llegue la prueba, en lugar de quebrarte, tu espíritu se elevará con una fuerza que no entiendes, porque no es tuya. Es del Espíritu Santo. Si tú reconoces esta clase de fe en ti, dale gloria a Dios. Úsala para animar a otros, para orar por sanidades, para declarar promesas. No es un don para lucirte, es un don para sostener y empujar lo imposible hacia lo real. Y si aún no te ha sido dado este don, pídeselo al Padre. Porque los dones son regalos, y Dios se complace en dar buenos regalos a sus hijos. Prepárate, porque el siguiente don muchas veces camina de la mano con la fe sobrenatural. Hablamos de los dones de sanidades. Don número 4. Dones de sanidades. Hay heridas que ningún médico puede curar. Dolores que los analgésicos no alcanzan. Enfermedades que desafían los diagnósticos. Y hay momentos en los que, de forma inesperada y poderosa, el Espíritu Santo toca un cuerpo, una mente o un corazón, y sana. No con fórmulas. No con rituales. Sino con poder divino que fluye a través de un ser humano disponible. Ese poder se manifiesta a través de los dones de sanidades. Sí, en plural. Porque no es un solo tipo de sanidad. Este don se manifiesta en múltiples formas: física, emocional, espiritual, mental. Y no es un poder que uno posee, como si fuera algo propio. Es un flujo temporal y dirigido por el Espíritu para traer sanidad a quien la necesita en ese momento. El don no es para glorificar a la persona que lo porta, sino para glorificar a Dios a través del milagro. Uno de los ejemplos más impactantes lo vemos en los apóstoles. En el libro de Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan se encuentran con un hombre cojo desde nacimiento, sentado en la puerta del templo. Él pide limosna, pero Pedro le responde: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante, el hombre se levantó, caminó, y entró saltando al templo. Eso es el don en acción. Y este poder sigue actuando hoy. Hay personas que, al orar por otros, ven cómo los dolores desaparecen. Cómo la ansiedad se disuelve. Cómo heridas emocionales comienzan a sanar con una sola palabra. No siempre es visible, pero sí es real. A veces Dios sana el cuerpo. A veces, el alma. Pero siempre, su poder transforma. ¿Y cómo saber si tú tienes este don? Observa estas señales. Cuando oras por otros, muchas veces experimentan alivio físico, paz profunda o descanso interior. Has sentido un impulso fuerte de imponer manos sobre alguien enfermo, y al hacerlo, algo cambió.
Sientes un dolor especial al ver el sufrimiento de los demás, como si tu espíritu se activara para interceder. Personas se han acercado a ti buscando oración sin saber por qué, como si algo en ti los atrajera. Tu fe se activa con fuerza cuando hay una necesidad urgente de sanidad. Este don requiere una sensibilidad especial. No se trata de decir yo sano, sino de saber que Dios puede sanar a través de ti si tú estás dispuesto. A veces, Él sana instantáneamente. Otras veces, a través de procesos. Pero cuando el don está activo, tú eres simplemente el canal. Y sí, habrá momentos donde orarás y no verás resultados inmediatos. Eso no significa que el don no esté en ti. Significa que el Espíritu obra como Él quiere, cuando Él quiere. La clave está en obedecer cada vez que Él te impulse a actuar, sin miedo, sin orgullo, sin ansiedad. Ora por este don si sientes compasión profunda por el sufrimiento ajeno. Pero más allá de orar, ponte disponible. Porque muchas veces, el don se activa cuando damos el primer paso. Y si este don ya ha comenzado a manifestarse en ti, cuídalo, protégelo y úsalo con humildad. La sanidad no te pertenece a ti. Le pertenece a Dios. Tú solo eres el vaso. Ahora, presta mucha atención, porque lo que viene a continuación va más allá de la sanidad. Habla de intervenir en las leyes naturales para liberar un milagro. Es hora de conocer el siguiente don, obra de milagros. Don número 5, obra de milagros. Hay momentos en los que no basta con consolar. Donde ni la palabra más sabia, ni la fe más firme, ni la oración más sentida parecen ser suficientes. Esos son los momentos en los que el cielo decide intervenir de manera sobrenatural, rompiendo las leyes naturales para demostrar que Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Ahí es donde se activa el don de la obra de milagros. Este don no es simplemente ver un milagro. Es ser canal del poder de Dios para que el milagro suceda. Es cuando a través de una oración, un acto de fe o una declaración guiada por el Espíritu, ocurre algo que no tiene explicación humana. El agua se convierte en vino. El mar se abre. Los muertos resucitan. El alimento se multiplica. Y no es una historia antigua, es algo que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy. Uno de los ejemplos más potentes de este don se encuentra en el libro de Éxodo. Moisés, frente al Mar Rojo y con el ejército egipcio detrás, recibe una instrucción divina: extiende tu vara. Al hacerlo, el mar se abre y el pueblo de Israel cruza en seco. Eso no fue una metáfora. Fue un milagro real, provocado por la obediencia de un hombre que tenía el poder de Dios activo en sus manos. También lo vemos en Jesús, cuando alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. O cuando resucitó a Lázaro con solo decir, sal fuera. En cada uno de esos casos, no fue solo compasión, fue poder. Poder milagroso. Poder que desafía la lógica. Y aunque parezca algo extraordinario reservado a los grandes profetas o a Jesús mismo, el mismo Espíritu que operó en ellos, habita hoy en nosotros. El don de milagro se manifiesta en personas que obedecen impulsos divinos sin entender cómo va a funcionar, pero que actúan y el milagro sucede. ¿Cómo saber si tú podrías tener este don? En momentos extremos, has sentido una fe que te impulsa a actuar con valentía y han sucedido cosas que no puedes explicar. Has presenciado multiplicaciones, provisión inesperada, protección inexplicable o intervenciones divinas inmediatas después de tu oración. Tienes una fuerte impresión de que Dios va a hacer algo grande y no puedes quedarte callado. Cuando oras, no solo pides. A veces, declaras con autoridad y lo que declaras ocurre.
Tu corazón arde cuando escuchas testimonios de milagros y algo dentro de ti dice, yo nací para esto. Este don requiere valentía y obediencia. No siempre sabrás cómo Dios va a actuar. Pero sentirás el impulso claro de hacer algo ilógico, como gritar en silencio, tocar con fe, dar lo que no tienes, hablar lo que nunca habías pensado. Y si obedeces, el milagro puede suceder. Eso sí, ten cuidado con el orgullo espiritual. El enemigo sabe que los milagros llaman la atención. Por eso, la humildad es esencial. Recuerda, el milagro no viene de ti. Solo pasa por ti. No es para mostrar lo que tú puedes hacer, sino para mostrar que Dios sigue vivo y activo. Si sientes que este don se ha movido alguna vez a través de ti, dale gloria al Señor y pídele que te prepare para más. Porque mientras más grande el milagro, más profunda la entrega que Dios espera de ti. Y si nunca has visto un milagro, no dejes de creer. Porque cuando el Espíritu lo decida, podría ser tú el que extienda la mano y algo imposible suceda. Ahora abramos el corazón a otro de los dones más profundos y transformadores, la profecía. Don número 6, profecía. Cuando Dios quiere hablarle a alguien, puede hacerlo de muchas maneras. A través de sueños, de la palabra escrita, de una voz interior, pero a veces, decide usar la voz de otro ser humano. Una persona común, pero disponible. Y cuando eso ocurre, se manifiesta uno de los dones más poderosos y delicados del Espíritu, el don de profecía. La profecía no es adivinación. No es predecir el futuro por curiosidad ni impresionar a otros con frases misteriosas. La verdadera profecía tiene un solo propósito: comunicar un mensaje del corazón de Dios en el tiempo correcto, para edificación, exhortación o consuelo. Así lo explica Pablo en 1 Corintios 14, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, cuando alguien profetiza, lo que dice no viene de su mente, sino del Espíritu, y tiene el poder de transformar la vida de quien lo escucha. Un ejemplo clave lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 11, donde un profeta llamado Ágabo se levanta y anuncia una gran hambre que vendrá sobre toda la tierra. Esta palabra no fue dicha para causar miedo, sino para preparar al pueblo de Dios. Y así ocurrió. Fue una advertencia divina dada por amor. Hoy, este don sigue activo. Hay personas que, de forma espontánea y natural, comienzan a hablar con una fuerza que no es suya, con palabras que penetran hasta lo más profundo del alma. A veces, es una frase corta. Otras, un mensaje extenso. Pero siempre, cuando el don está presente, la persona que recibe la palabra sabe que no fue un consejo más, fue Dios hablándole. ¿Cómo saber si tú tienes este don? ¿Has sentido el impulso de hablarle a alguien algo que no tenías planeado, pero que después tuvo un impacto profundo? En momentos de oración, te vienen frases, imágenes o mensajes que sientes que no son para ti, sino para alguien más. Las personas te han dicho: eso que me dijiste fue como si Dios mismo me hablara. Sientes una carga en tu corazón por comunicar lo que el Espíritu te muestra, aunque no siempre sepas cómo ponerlo en palabras. Experimentas temor reverente al compartir lo que crees que viene de Dios, porque entiendes el peso que eso conlleva. El don de profecía no te hace especial ni más espiritual. Te hace más responsable. Porque no estás hablando en tu nombre, estás hablando como voz del cielo. Por eso, requiere madurez, discernimiento y humildad. También debes saber que no todo el que profetiza tiene el oficio de profeta. Profetizar puede ser un evento puntual, un mensaje específico para un momento determinado. El profeta, en cambio, vive y respira bajo esa unción.
Pero ambos necesitan lo mismo, pureza de corazón y obediencia total. Si este don se ha activado alguna vez en ti, cuídalo. No lo fuerces. No lo uses para manipular. Y si tienes dudas, ora y espera confirmación. Dios es un Dios de orden, y su voz no trae confusión, sino paz y claridad. Y si nunca has profetizado, pero anhelas hacerlo, pídeselo a Dios. En 1 Corintios 14, versículo 1, Pablo dice: procuren alcanzar el amor y deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. El anhelo sincero abre la puerta a lo sobrenatural. Ahora que ya conoces este don, es momento de hablar de uno muy necesario para protegernos en el mundo espiritual: el discernimiento de espíritus. Don número 7, discernimiento de espíritus. No todo lo que brilla viene de Dios. Y no todo lo que parece espiritual es santo. En un mundo donde las apariencias engañan, donde lo falso se disfraza de verdadero, y donde el mal muchas veces se esconde detrás de una sonrisa amable, el Espíritu Santo activa un don esencial: el discernimiento de espíritus. Este don no es sospechar de todo ni andar con paranoia espiritual. Es una sensibilidad sobrenatural que permite detectar lo que está operando en el ambiente o en una persona, si es el Espíritu de Dios, un espíritu humano, o uno que no viene de Dios. Y aunque no se ve con los ojos, el Espíritu lo percibe claramente. En Hechos 16, Pablo y Silas están predicando cuando una joven esclava comienza a seguirlos. Ella gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. En apariencia, parecía estar diciendo la verdad. Pero Pablo, movido por el Espíritu, percibió que no era una inspiración divina, sino una influencia demoníaca. Entonces, se dio vuelta y la reprendió, liberándola en el nombre de Jesús. Eso fue discernimiento espiritual en acción. El discernimiento no se basa en lógica ni en experiencia. Es una revelación interior, instantánea, que va más allá de lo que los sentidos naturales captan. Es como una alarma silenciosa que suena en el corazón. Y quien tiene este don, lo sabe: algo no está bien, aunque todo parezca estarlo. ¿Cómo se manifiesta este don hoy? Puedes entrar a un lugar y sentir una opresión espiritual sin explicación. Al hablar con alguien, percibes que lo que dice su boca no refleja lo que hay en su espíritu. Puedes identificar con claridad si una manifestación espiritual es genuina o manipulada. Sientes urgencia de orar o interceder sin saber por qué, y luego descubres que algo estaba sucediendo en el mundo invisible. A veces, Dios te revela lo que está influenciando a una persona, ya sea una herida, un espíritu de mentira, confusión, orgullo o miedo. ¿Y cómo saber si tú tienes este don? Tienes una capacidad natural para ver más allá de las palabras o apariencias. A menudo sientes incomodidad espiritual en ambientes donde otros no sienten nada. Has sido testigo de situaciones en las que una impresión tuya fue confirmada espiritualmente. No te dejas impresionar fácilmente por demostraciones externas, sino que buscas la raíz espiritual. Dios te ha mostrado cosas ocultas sobre personas o situaciones sin que tú lo pidieras. Este don es fundamental en la intercesión, en el liderazgo espiritual, en la liberación y en el cuidado pastoral. También es crucial en estos tiempos, donde lo falso abunda disfrazado de luz. Pero como todos los dones, no debe usarse para juzgar ni para sentirte superior, sino para proteger, para alertar y para mantener la pureza espiritual en todo lo que haces. Si lo tienes, pídele al Espíritu que te enseñe a usarlo con amor. Porque el discernimiento sin compasión se convierte en crítica. Pero cuando va unido al corazón de Dios, se transforma en una herramienta poderosa para liberar, proteger y guiar.
Y si aún no lo tienes, pero anhelas ver más allá, pide con humildad. Dios da este don a quienes desean conocer la verdad, no para controlar, sino para servir. Ahora prepárate para entrar en un terreno sagrado y profundamente misterioso, el don de hablar en diversos géneros de lenguas. Don número 8. Diversos géneros de lenguas. Hay momentos en los que las palabras humanas no alcanzan. El alma quiere hablar con Dios, pero no sabe cómo. Hay emociones tan profundas, clamores tan intensos, que el lenguaje común no puede expresarlos. En esos momentos, el Espíritu Santo puede manifestarse con un don sobrenatural que conecta directamente con el cielo, el don de diversos géneros de lenguas. Este don es uno de los más comentados, más malinterpretados y, al mismo tiempo, uno de los más íntimos y poderosos. No es aprender un idioma extranjero, ni un balbuceo sin sentido. Es una manifestación del Espíritu que permite hablar lenguajes espirituales, humanos o celestiales, que no se han aprendido de forma natural. Y no es para impresionar, es para edificar. La primera vez que este don se manifestó de forma pública fue en Pentecostés. En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como un viento recio, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo sorprendente fue que personas de diferentes regiones, partos, medos, elamitas, egipcios, romanos, los escuchaban hablar en sus propios idiomas, glorificando a Dios. Fue tan impactante que 3,000 personas se convirtieron ese mismo día. Pero este don también tiene una dimensión privada, espiritual, íntima. Pablo dice en 1 Corintios 14 que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y que nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. Es decir, tu espíritu se comunica directamente con Dios, y el Espíritu ora a través de ti, incluso cuando tu mente no comprende lo que dices. ¿Cómo saber si tú tienes este don? En momentos de oración profunda, sientes un impulso interior de hablar sonidos que no entiendes, pero que brotan con fluidez. Al hacerlo, experimentas paz, gozo, una sensación de desahogo o conexión directa con Dios. En ocasiones, sientes que ese lenguaje cambia, como si tu espíritu estuviera comunicando algo nuevo. No lo fuerzas, simplemente sucede cuando oras con sinceridad y apertura. Al terminar, sientes que algo se liberó dentro de ti, aunque no sepas explicar qué fue. Este don puede manifestarse de diferentes maneras. A veces es un idioma humano real, como en Pentecostés. Otras veces es un lenguaje espiritual que solo Dios comprende. En algunas ocasiones, el don se activa en público y se requiere el don complementario de interpretación. En otras, es totalmente personal y edificante para el que lo habla. ¿Y cómo se recibe este don? Con anhelo, con humildad y con disposición. No todos lo tienen, y no todos lo manifestarán igual. Pero si tu corazón desea tener una conexión más profunda con Dios, este don puede abrirte una dimensión espiritual muy especial. No se trata de parecer más santo, ni de exhibir espiritualidad. Se trata de rendir tu lengua al Espíritu y dejar que Él ore a través de ti lo que tú no sabes pedir. Porque muchas veces, tus oraciones están limitadas por tu entendimiento. Pero el Espíritu no tiene límites. Si ya lo tienes, cultívalo. Ora en lenguas a solas con Dios, en momentos de adoración, de intercesión, de guerra espiritual. Y hazlo con reverencia, con amor, con gratitud. Y si aún no lo has experimentado, no te sientas menos. Recuerda, Dios da los dones como Él quiere. Pero también se deleita en los corazones sinceros que le dicen, Espíritu Santo, si esto viene de ti, yo lo quiero.
Ahora avancemos hacia el último de los 9 dones, el que da sentido a este, el que traduce el lenguaje espiritual para edificación del cuerpo de Cristo. Hablemos de la interpretación de lenguas. Don número 9, interpretación de lenguas. ¿Qué sentido tiene hablar un idioma que nadie puede entender? Para el mundo natural, ninguno. Pero en el mundo espiritual, todo tiene propósito, siempre que haya alguien dispuesto a escuchar y a traducir lo que Dios quiere decir. Por eso, entre los dones del Espíritu Santo, existe uno muy especial, delicado y profundamente importante, la interpretación de lenguas. Este don no es una traducción palabra por palabra, como si alguien estuviera aprendiendo un idioma extranjero. Es una revelación sobrenatural del significado espiritual del mensaje que fue pronunciado en lenguas. No se trata de entender con la mente, sino con el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela la intención, la esencia, la dirección del mensaje y lo comunica de forma clara para que todos puedan ser edificados. En 1 Corintios 14, Pablo explica con claridad la importancia de este don dentro de la iglesia. Dice que si alguien habla en lenguas en público, debe haber quien interprete, porque si no, los oyentes no entenderán nada y el mensaje no edificará. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Por eso, cuando el don de lengua se manifiesta en comunidad, debe ir acompañado del don de interpretación. Este don es muchas veces menos visible, pero igual de valioso. Es un puente entre lo celestial y lo humano. Es como si el Espíritu dijera, este mensaje que acaban de oír en una lengua espiritual, aquí está lo que significa. Y entonces alguien, guiado por Dios, habla con claridad lo que antes parecía un misterio. ¿Cómo saber si tú puedes tener este don? En momentos de oración o adoración, cuando alguien habla en lenguas, te viene a la mente una frase, una imagen, un mensaje claro que sientes no viene de ti. A veces, mientras otros oran en lenguas, tú sientes como si entendieras lo que están diciendo, aunque no sepas el idioma. Has compartido lo que sentías que significaba lo dicho en lenguas, y la persona o la congregación confirma que fue exacto. No fuerzas la interpretación, pero cuando viene, lo hace con una paz y una claridad que te sorprenden. Tu deseo no es brillar, sino traducir lo que Dios está diciendo, para que otros lo entiendan y se fortalezcan. Este don no siempre funciona como una traducción simultánea. A veces, alguien puede hablar durante varios minutos en lenguas y la interpretación puede ser una sola frase cargada de poder. Otras veces, puede extenderse. Lo importante no es la longitud, sino la esencia espiritual. Y algo clave, este don no es para adivinar ni para manipular. Es para edificar la iglesia. Por eso, quien lo tiene debe actuar con reverencia, con humildad y con oración constante. Porque no estás diciendo tus pensamientos, estás interpretando un mensaje divino. Si este don se ha manifestado en ti, dale gracias a Dios. Cuídalo. No lo descuides. Pídele al Espíritu que te haga más sensible, más atento, más limpio por dentro, para que puedas interpretar con precisión lo que Él revela. Y si aún no lo tienes, pero sientes que hay algo en ti que capta lo que otros no perciben, pídeselo al Espíritu Santo. A veces este don está dormido, esperando un momento de obediencia para activarse. Con esto, hemos recorrido los 9 dones del Espíritu Santo. Pero ahora viene algo crucial, ¿cómo saber cuál tienes tú? ¿Cómo descubrir el don que ya está en tu interior? Prepárate para una guía poderosa que puede abrir tus ojos y tu propósito. ¿Cómo saber cuál don tienes tú? Después de conocer los 9 dones del Espíritu Santo, probablemente te estás haciendo una pregunta crucial. ¿Y cuál tengo yo?
No es una pregunta egoísta ni superficial. Al contrario, es una búsqueda espiritual legítima. Porque si el Espíritu Santo decidió habitar en ti, seguramente también te equipó con algo sobrenatural. Con un don. Con una herramienta del cielo. Y descubrirlo no solo te ayudará a conocer tu propósito, sino también a caminar con mayor claridad en la voluntad de Dios. Lo primero que debes entender es que los dones no son talentos naturales. Puedes ser un gran comunicador y no tener el don de profecía. Puedes ser buen consejero y no tener palabra de sabiduría. Los talentos se aprenden, se entrenan, se heredan, pero los dones se reciben por gracia y se activan por fe. Ahora bien, ¿cómo puedes comenzar a discernir qué don o dones el Espíritu ha depositado en ti? Aquí tienes algunas claves profundas para empezar ese proceso. Clave número 1. Observa los frutos que produce tu vida espiritual. Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. Tal vez no sabes cómo se llama tu don, pero puedes mirar lo que sucede cuando oras, hablas o sirves a otros. ¿Se produce sanidad? ¿La gente encuentra paz? ¿Reciben dirección? ¿Se sienten vistos por Dios? Tu don está donde Dios más te usa. Lo que ocurre a través de ti es un reflejo de lo que Él depositó dentro de ti. Clave número 2. Haz memoria de momentos en que dijiste o hiciste algo que te sorprendió a ti mismo. Quizás diste una palabra que transformó a alguien. Tal vez oraste y sucedió algo imposible. O sentiste algo en tu interior que luego se cumplió. Esos no son momentos aleatorios. Son señales. Recuerda lo que pasó, cómo te sentiste y qué provocó. Dios deja huellas en tu historia que apuntan al don que Él quiere activar. Clave número 3. Pregúntale al Espíritu Santo y permanece en oración. Este es el punto más importante. No se trata de adivinar, sino de preguntar con humildad. El Espíritu quiere revelarte lo que ya puso en ti. Pero muchas veces, no lo hace de inmediato. ¿Por qué? Porque quiere que lo busques, que lo anheles, que lo honres. Cuando oras, dile con sinceridad: Espíritu Santo, muéstrame el don que has puesto en mí. No para mí, sino para servir a otros. No para mi gloria, sino para la tuya. Y después de pedir, escucha. El Espíritu habla, a veces con palabras, a veces con impulsos, a veces con confirmaciones externas. Clave número 4. Mira que te duele y que te mueve. Tu don muchas veces está escondido en lo que te conmueve profundamente. Si te duele ver a otro sufrir, quizás tienes dones de sanidad o de compasión profética. Si te indigna ver confusión espiritual, tal vez tienes discernimiento. Lo que te toca el corazón es una pista. Porque Dios te equipa para sanar las heridas que te duelen, para iluminar las áreas que te inquietan. Clave número 5. Escucha lo que otros reconocen en ti. A veces, tú no ves tu don, pero los demás sí. ¿Te han dicho que tus palabras los han sanado? ¿Qué sienten paz cuando oras? ¿Qué hay algo especial en cómo entiendes la Biblia? No todo lo que los demás ven es vanidad. A menudo, Dios usa a personas a tu alrededor para revelarte lo que aún no sabes de ti mismo. Presta atención a los elogios que no buscaste. A los testimonios que provocaste sin darte cuenta. Ahí hay dirección. Clave número 6. Sirve, aunque no sepas tu don aún. Muchas veces el don se revela mientras te mueves. No necesitas esperar a tenerlo todo claro para comenzar a servir. Comienza a orar por otros. Habla cuando Dios te impulse. Obedece esos pequeños empujones del Espíritu.
Porque el don no se descubre solo con información, sino con acción. Es en el campo de batalla donde se activan las armas celestiales. Clave número 7. No compares tu don con el de otros. Este es uno de los errores más comunes. El enemigo querrá que envidies dones más visibles. Pero cada don es necesario. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Primera de Corintios 12, versículo 21. Lo que tú tienes, nadie más puede hacerlo como tú. Porque el Espíritu te diseñó con un propósito único. Agradece, honra y usa lo que te dio. Aunque parezca pequeño. Aunque no brille. Porque en las manos de Dios, tu don puede tocar multitudes. Descubrir tu don no es el final. Es solo el comienzo. Porque ahora tendrás que desarrollarlo, cuidarlo, refinarlo y usarlo con amor. Recuerda siempre. El don no es para ti. Es para el mundo, a través de ti. Prepárate ahora para un cierre donde activaremos tu fe, honraremos al Espíritu y abriremos tu corazón al propósito que Dios ha puesto en tus manos. Has llegado hasta aquí por una razón. No fue curiosidad. No fue coincidencia. Fue el Espíritu Santo guiándote, hablándote al corazón, recordándote que tú no estás vacío, tú estás equipado. Dentro de ti hay un regalo del cielo que puede transformar vidas, liberar a los oprimidos, consolar a los que lloran y traer esperanza donde ya no queda nada. Tal vez aún no sepas con certeza cuál es tu don, pero algo dentro de ti ya despertó. Sientes un fuego, una convicción, una expectativa. Eso es Dios tocando tu espíritu y diciéndote, te elegí. Te llené. Y ahora quiero usarte. No tienes que ser perfecto. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas decirle al Espíritu Santo: aquí estoy. Úsame. Muéstrame el don que me diste y enséñame a usarlo para tu gloria. Recuerda, el mundo no necesita más personas admiradas, necesita más personas ungidas. Personas dispuestas a amar, a servir, a hablar, a sanar, a discernir, a creer, a consolar, con poder que viene de lo alto. Y tú eres una de ellas. No guardes tu don. No lo entierres por miedo. No lo apagues por inseguridad. Actívalo. Cuídalo. Déjalo crecer. Si esta palabra tocó tu vida, te invito a suscribirte ahora mismo y a dejar el siguiente comentario: Señor, activa en mí el don que tú elegiste para mí. Y si crees que puede tocar a alguien más como te tocó a ti, dale like. No es solo un clic, es una semilla que puede despertar al espíritu en el corazón de otra persona. Activa la campanita para no perderte lo que viene y comparte este video con alguien que también necesita descubrir el don que lleva dentro. Y nunca olvides esto. No fuiste creado para ver milagros, fuiste creado para ser parte de ellos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu alma, por dejarte confrontar, por atreverte a mirar hacia adentro. Que la paz del Espíritu Santo te acompañe como un río sereno, que su fuego te mantenga vivo, y que su voz te guíe con claridad, incluso en medio del silencio.